doctor en políticas públicas, especialista también en asuntos económicos. Estimado doctor, te habla Jorge Armando Rocha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jorge, bien, gracias. Y un saludo a tu audiencia. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estimado Víctor. Bueno, pues vamos a comenzar por este diagnóstico y sobre todo el mensaje que deja Arturo Herrera. ¿Coincides con él? Porque destaca ya el secretario de Hacienda que se despidió ayer, que ha pasado. Sí, coinciden que básicamente, bueno, como todo el mundo lo ha señalado, pues esta es la peor crisis básicamente que hemos visto desde la Gran Depresión, ¿no? En los años 30 y además pues es mundial. Él comentaba además que pues no tiene su origen, por ejemplo, en variables macroeconómicas, ¿no? O sea, básicamente es una crisis por diseño, que como él mismo menciona también, que se tuvieron que cerrar las economías. No obstante, creo que el saldo que deja es positivo en varios aspectos. Bueno, por una parte hay estabilidad macroeconómica, tanto en el tipo de cambio, que digo, sí llegó a haber fluctuaciones el año pasado cuando había bastante incertidumbre, pero pues gracias ahora sí que al manejo adecuado de las finanzas públicas, el dólar llegó pues nuevamente a estabilizarse. Digo, y eso, y también hay que decirlo, pues el gran paquete de ayuda de Estados Unidos, pues que básicamente inundó el mercado de dólares, ¿no? Eso por una parte. También, bueno, el redireccionamiento de las finanzas públicas, ¿no? Para atender el tema de la pandemia, que se hayan incrementado el número de personal de salud que hacía falta para atender, expandir la capacidad hospitalaria y reducir, bueno, pues también gastos que ya se habían reducido anteriormente, ¿no? Pero todavía se redujeron todavía más. Gastos, pues, que eran opacos, ¿no? Como el tema de los fideicomisos o algunos otros que no necesariamente pues eran hasta regresivos, ¿no? Eso es decir, que privilegiaban a sectores que no necesariamente los necesitaban o que realmente pues no tenían algún valor agregado y todo eso se utilizó, bueno, pues para construir, ¿no? Expandir la capacidad hospitalaria donde también teníamos un déficit fuerte y todo esto sin recurrir a un incremento en deuda. Aquí hay que mencionarlo, sí, la deuda aumentó, pero eso se debe más, aumentó en términos de porcentaje del PIB, pero eso se debe más a la caída precisamente del PIB por la crisis, no tanto porque en realidad México haya contratado nuevos créditos, cosa que sí sucedió en algunos otros países como Brasil, como Colombia, como varios países europeos, que también hay que comentarlo, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, este paquete que puso en marcha Joe Biden, pues se debe mucho a que básicamente pues ellos son el centro financiero del mundo, entonces a ellos sí les prestan a una tasa real en cero. En cambio a México pues con el riesgo que tenemos de ser un país de ingreso mediano, pues nos prestan un poco más caro y eso hubiera implicado pues más adelante tener que hacer mayores recortes presupuestales para pagarlos. En ese aspecto también creo que tuvo cierto éxito la estrategia de Herrera en el sentido de refinanciar la deuda. Es decir, aprovechar estas condiciones de mercado ahorita que tenemos menores tasas para la deuda que se hubiera tenido que pagar en el corto y mediano plazo, pues extenderla hacia largo plazo con una mejor tasa de interés. Entonces, en ese sentido, creo que pues tuvo un manejo paradójicamente ortodoxo, ¿no? Hasta cierto punto ortodoxo de las finanzas públicas. Ya el tema también que hemos comentado aquí, ¿no? De esas profecías de que sí íbamos a hacer Venezuela, etcétera, pues al revés, ¿no? Fue lo contrario, o sea, hubo un manejo ortodoxo de las finanzas públicas, no se recurrió a deuda, hay estabilidad en las variables macroeconómicas, la recuperación de empleos, ya falta poco, ¿no? Para recuperar el mismo nivel que teníamos a niveles prepandémicos de empleos formales. Entonces, en ese sentido, pues parece ser que sí vamos en la dirección correcta. Ahora bien, pues se fue curtiendo Arturo Herrera como secretario de Hacienda, porque de esa primera imagen en donde está francamente lampareado cuando recibe la noticia que será el próximo secretario de Hacienda, era subsecretario, pero bueno, estaba bastante lampareado y hoy en día ya mucho más suelto, más asentado. Hay quien pensaría que, bueno, pues ya dada la curva de aprendizaje, hubiera sido mejor que terminara como secretario de Hacienda, pero también se presentó esta coyuntura, esta oportunidad para que desde
el Banco de México también tengamos a una figura con una perspectiva mucho más social, una perspectiva así de garantizar como tarea fundamental del Banco de México que no se dispare la inflación, pero también tener una perspectiva mucho más humana. Y bueno, pues en ese sentido se cruza la oportunidad, López Obrador toma la decisión de mandar a Herrera al Banco de México. ¿Cuál será el desafío central de Herrera y qué tanto margen de maniobra tiene para, insisto, cuidar esta parte fundamental de la economía macroeconómica, pero también apostar desde el Banco de México como un tema no solo de estabilizar, sino de ayudar a crecer a la economía? Así es, ese también es otro tema, ¿no? Porque mucho se habla acerca de la autonomía del Banco de México, pero pues habríamos de preguntar autonomía respecto a quién, porque durante mucho tiempo el Banco de México, pues estuvo capturado por una, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Por una clica, una camarilla de tecnócratas, ¿no? Todos con el mismo perfil, que todos que estudiaban en el ITAM, después con alguna maestría y un doctorado en el extranjero, ¿no? Digamos, el perfil de Carstens era como el arquetípico. Y ellos precisamente, ahorita como tú lo mencionabas respecto a la dimensión social, pues fueron hasta los últimos opositores, por ejemplo, del incremento al salario mínimo. Incluso la propia Coparmex, ¿no? Ya desde el sexenio pasado estaba de acuerdo en que hubiera un incremento, o sea, los propios patrones, ¿no? Estaban dispuestos a incrementar el salario mínimo para crear un efecto de mercado interno, y realmente la última oposición que llegó hasta el final, pues eran estos subgobernadores, y hay también parte de la burocracia, ¿no? Del Banco de México, que fue formada pues con este perfil. Finalmente sí se incrementó el salario mínimo, o sea, se ha recuperado como prácticamente nunca en la historia, y pues vemos que finalmente no hubo un efecto ni de desempleo. O sea, el desempleo fue causado por la crisis, no necesariamente, y ya se está recuperando. No necesariamente fue causado por el incremento al salario mínimo por una parte, ni tampoco hubo una escalada inflacionaria, ¿no? Entonces, en realidad, más bien esas eran creencias, y creo pues el perfil de Arturo Herrera pues abona sustancialmente, ¿no? A quitar esos dogmas neoliberales que todavía seguramente deben permanecer ahí como resabio en el Banco de México. Otra cosa que también me gustaría comentar, bueno, de los éxitos de Herrera también es el tema de la recaudación, y que quizá eso nos va a llevar a algunos de los retos que vengan más adelante. Justamente durante la pandemia, pues México fue quizá uno de los pocos países, si no es que el único, donde llegó a niveles de recaudación récord, ¿no? Digo, esto mucho de la mano de la titular del SAT, de Raquel Buenrostro, que hicieron una muy buena mancuerna, y pues cobrando básicamente adeudos que quizá en alguna otra circunstancia, ¿no? Con algunos otros titulares del Ejecutivo, pues más bien se hubieran condonado esos impuestos, e incluso probablemente hasta se hubiera endeudado el país, ¿no? Para apoyar a estas grandes empresas, cosa que pues eso ya se acabó, ¿no? Y creo que es parte de pues los cambios que ha traído Arturo Herrera, y que probablemente vayan a continuar, ¿no? O sea, porque finalmente ya están a nivel constitucional, donde dice que se prohíben las condonaciones fiscales, cosa que ya sabemos que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, luego el primer año que entraban, lo que hacían eran amnistías fiscales, ¿no? Entonces, por esa parte, pues ya se corrigió. Habrá que ver, ¿no? Hacia adelante, pues qué retos hay, porque hay que recordar, bueno, que finalmente aquí se cobraron adeudos, pero eso no necesariamente implica pues que vaya a ser un ingreso recurrente. Se ha anunciado una reforma fiscal que no prevé el incremento de impuestos, pero sí hacer más eficiente la recaudación para que, bueno, incrementar la base gravable, ¿no? Para facilitarle a los contribuyentes que podamos pagar nuestros impuestos, cosa que pues como todos sabemos es realmente a veces complicado, ¿no? Hacer nuestras declaraciones y ponernos al corriente. Esa es una parte. Creo que mucho va como un efecto de demostración en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, miren, la corrupción que existía anteriormente en el pasado, ¿no? Y los gastos superfluos y la opacidad, por ejemplo, en el tema de fideicomiso, pues eso ya se acabó. Esto que estamos cobrando lo estamos gastando bien y puede tener efectos multiplicadores, y pues ojalá, ¿no? Eso es lo que quizá algunos pensamos, pues eso sirva para ya más adelante impulsar una reforma fiscal progresiva y demostrar que el Estado ya tiene capacidades
para recaudar bien y gastar bien, ¿no? Y no gastar en corrupción ni en cosas como los aviones presidenciales y ese tipo de cosas anteriores. Creo que otro reto que también le queda pendiente a la Secretaría de Hacienda, bueno, en general al gobierno, o sea, nos fue bien, quedamos dentro de los 10 países que captaron mayor inversión extranjera directa, pero no es suficiente. O sea, si queremos crecer, en primera instancia recuperarnos, ¿no? Que ahorita este año probablemente vayamos a crecer entre un 5 y 6%, que no va a alcanzar para compensar la caída del 8.5 que tuvimos el año pasado. Pero si seguimos, si queremos seguir creciendo a este ritmo, tenemos que incrementar la inversión privada y pública que llega a México, y eso pues también pasa por el tema de la recaudación. Aunque se haya logrado una cifra récord el año pasado, de todas maneras México sigue siendo de los países que menos recauda de la OCDE, ¿no? Y digo, también los gobiernos de los estados tienen que hacer ahí su trabajo, porque pues muchos, la mayoría más bien, no recaudan, no ejercen las facultades que deberían, pero pues ahí tenemos varios retos, ¿no? También en cobrar más, cobrar mejor y gastar más y gastar mejor para que finalmente podamos crecer. En ese sentido, ya adelantas algunos de los retos de lo que sería mi última pregunta. El reto principal para Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, ¿cuál sería la recaudación, el crecimiento, pero también qué tanto margen de maniobra tiene? Y si crees que tiene la posibilidad de tener una comunicación ágil con el presidente, pero también es cierto margen para aplicar estas ideas como economista, que también tiene, lo sabemos, esta dimensión más allá del librito neoliberal, que tiene esta dimensión de pues buscar el desarrollo a través de la inversión pública. Sí, creo que el principal reto va a ser el crecimiento, ¿no? O sea, al final, si queremos recaudar más, pues en última instancia es para gastar más y que eso se vea reflejado en mejor infraestructura, mejores servicios sociales, que al final pues son parte de la ecuación para tener un mayor crecimiento económico, y el crecimiento económico es una condición necesaria, más no suficiente, ¿no? Para el bienestar en general de la población. O sea, es una condición necesaria porque hemos visto, digo, a pesar de que hemos tenido un magro crecimiento en los últimos 30 años, pues no se ha cumplido este efecto de derrama, ¿no? Básicamente se quedó en la parte arriba de la pirámide social, quienes captaron los beneficios del crecimiento económico. Ahora de lo que se trata, pues es de que efectivamente permee ese crecimiento y sobre todo que beneficie pues a los que están en la base, ¿no? De la pirámide. Y ahí es donde precisamente va a tener pues uno de los retos Rogelio Ramírez de la O ahora que entre, ¿no? O sea, eficientar el gasto, pero precisamente pues para que beneficie más a los que menos tienen, y que en última instancia también tiene efectos multiplicadores sobre el propio crecimiento. O sea, la gente de menores ingresos en general tiende a consumir en su entorno más inmediato, ¿no? Y eso apuntala el crecimiento. Eso por una parte, y digamos, bueno, el otro que ya comentaba, el otro reto, bueno, pues también es dar certidumbre, y en ese sentido creo que se ha hecho un buen trabajo respecto a la estabilidad macroeconómica para que los grandes inversionistas, sean nacionales o extranjeros, pues vengan a incrementar, ¿no? Esos niveles de inversión, si es que queremos crecer a mayores tasas. Bueno, en primero recuperarnos y después crecer a mayores tasas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues fue visto como una buena señal, ¿no? O sea, en el anuncio en el momento en que el presidente hizo el anuncio de que Arturo Herrera se iba para el Banco de México y que Rogelio Ramírez de la O iba a entrar a la Secretaría de Hacienda, pues los mercados reaccionaron de manera favorable. Si no, ya hubiéramos visto algún tipo de depreciación del tipo de cambio, y quizá algunas fugas de capitales, cosa que no sucedió. Entonces, pues o sea, estas dos figuras dan certidumbre respecto al rumbo que va a tener México, y pues en ese sentido, digo, con todas las precauciones, ahora sí, ¿no? De la sana distancia y de la pandemia, etcétera, de lo que pueda surgir hacia adelante, pero hay una visión ya, pues, optimista en ese sentido, ¿no? De que parece ser que ya está pasando lo peor de la crisis. Digo, tampoco hay que confiarnos, hay que seguir guardando las medidas sanitarias, etcétera, y acelerar la vacunación, pero pues parece ser que ya vamos por la senda correcta, ¿no? Y saliendo de esta situación. Así es.
Estimado Víctor, pues muchas gracias como siempre para estar accediendo a las entrevistas, ayudarnos a entender los temas más importantes en el ámbito económico. Estamos en comunicación y muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Jorge, a ti, gracias a tu audiencia y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, doctor Víctor Aramburu, especialista en políticas públicas.